Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. Por cuestiones personales, este programa estoy grabando el sábado a la tarde. Hago esta aclaración porque estamos en días que son muy complicados, entonces es probable que haya algún tipo de movida mañana domingo y que no esté grabada. De hecho, más adelante en el informe voy a pasar sobre algunas cosas que están firmadas ya por el Poder Ejecutivo y no se sabe cuándo las van a poner en funcionamiento. Uno piensa que la semana que viene, que ya están firmadas. Lo que hace más difícil en este momento es la penetración que ha hecho el sistema sobre las mentes de los argentinos. Fundamentalmente en lo que se refiere a haberles inculcado resignación y desánimo. Y esto duele más aún cuando lo notamos entre aquellos que conocen la realidad y están compenetrados con lo que pensamos, una inmensa minoría. En reuniones polemizamos sobre el presente y el futuro, coincidimos en el diagnóstico, y al avisorar el negro futuro cercano sale a relucir la resignación de no poder combatir contra un enemigo tan poderoso, para colmo nosotros sin recursos. El martes pasado tomé un par de café con alguien que es quizás el mayor referente de la causa nacional. No quiero nombrarlo por cuestiones personales de ambos. Nos conocemos hace 30 años, no nos vemos con frecuencia, pero tenemos una amistad basada fundamentalmente en el mutuo respeto de lo que ambos venimos haciendo. Coincidimos en el mismo diagnóstico y llegamos a varias conclusiones. Una de ellas es que Argentina debe pasar por una gran prueba para salir adelante. Este pueblo se apartó de su destino, renunció a su devenir histórico y reencauzarse en la senda que tenía marcada va a significar un sacrificio enorme, necesario, imprescindible y muy doloroso. Otra es la mente fría que se debe tener ante lo que se viene. Primero, el propio sistema debe resolver sus propias contradicciones en un fuerte enfrentamiento interno generado por ellos mismos para terminar con la Argentina. De esta forma va a provocar para que ese conflicto nos abarque a todos, y ahí debe primar la mente fría. Es una lucha que ellos han fomentado y de la que deberán hacerse cargo. Nosotros estamos para la resurrección, ellos para la destrucción. El sistema debe implosionar por dentro, no hay otra forma. Aunque tuviésemos los medios, no debemos intervenir, se deben matar entre ellos. Quienes estamos seriamente en la disidencia, debemos resistir en grupos integrados por quienes tenemos intereses comunes primarios y profundos, como son por ejemplo la religión, los valores tradicionales, aquello que marcó el derrotero de esa Argentina promisoria. No somos nosotros los responsables de la decadencia, sino quienes abandonaron la ruta y se vendieron por el materialismo e individualismo. Ellos son los que deben derramar la sangre para pagar el peaje del regreso. Nosotros debemos ser la reserva que lleve a la Argentina al lugar de donde nunca debió salir. No será fácil, para nosotros tampoco, pero estamos más preparados para resistir porque tenemos convicciones. Cuando una nación sucumbe, de a uno va perdiendo sus valores y puntos de contacto. Quedan 3 para el final y en este orden. La cultura, porque hace falta un grupo para manifestarla. El idioma, ya que necesitan 2 para hablarlo. Y Dios, porque uno solo se comunica con Él. Estamos en esta última fase. Hay un viejo refrán de los aborígenes Pampa que dice lo siguiente: podrán talar nuestro tronco, podrán cortar nuestras ramas, podrán sacar nuestras flores, pero no podrán arrancar nuestras raíces. Vamos a hablar de la realidad, lo que pasa hoy en Argentina. Uno de los hechos que más llama la atención en este momento es la cantidad de grupos operando, tantos nacionales como extranjeros. Es evidente que hay algo muy grande detrás que aún no alcanzamos a dimensionar. Y comienzan las deschavadas de todos contra todos.
Escuchen este mensaje de Marcelo Trovato. Algunos dirán que vende humo. Dos cosas. Primero, hace meses que pronosticó esta crisis económica. Segundo, siempre respeto al que se comunica a cara descubierta, asumiendo la responsabilidad de lo que dice. Este video lo editó el miércoles pasado y hasta hoy no escuché ninguna desmentida. Escuche con atención los 5 puntos que él menciona. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Lo de Florencia Kirchner y su estado muy grave, producto de una disrupción medular, es absolutamente cierto. Es muy grave lo que le está pasando a esa pobre chica, a esa pobre víctima que firmó lo que los padres le dijeron que firme, por una parte. Cristina Fernández se está debatiendo hoy entre presentarse o renunciar a su candidatura, o si la medicina logra que Florencia Kirchner llegue o logre ganar tiempo o puedan curarla de alguna manera con el tiempo, que ojalá así suceda, seguramente se va a presentar como candidata y una vez elegida va a renunciar a su candidatura. Punto número 1. Punto número 2. El contado con liquidación acaba de morir. Guido Sandleris acaba de dar una comunicación del Banco Central, creo que es la número 6070, que da por muerto el famoso rulo, que transformó el mercado de capitales en una verdulería. De por sí éramos chiquitos y ya ahora somos aún más chiquitos. Punto número 3. El Banco Central lo que está haciendo es nefasto. Regala millones de dólares en el transcurso de la rueda, desde las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, de manera delincuencial. Hoy regaló no más de 20 millones de dólares a 53.50, 54.50, y en el término de 10 segundos el dólar mayorista se volvía a poner tomador en 56.15, 56.10. O sea, se ganaban 3-4 millones de pesos en cuestión de segundos. Eso ya será cuestión de Comodoro Pi. Y por otro lado, hoy vimos en el ROFEX placas de 5.000 contratos, o sea, 5 millones de dólares, y no tenía vendedor el dólar futuro. Esto está estallado, absolutamente estallado. Insisto, la peor crisis de la historia argentina ya comenzó. No lo digo para ganar fama. Ya me han invitado de Intratables, me han invitado de Chiche Hebblum, me han intentado llamar nuevamente Willy Cohen para su programa de Somos Nosotros, a los cuales me rehúso permanentemente porque yo mantengo un perfil bajo. Simplemente hago esto para tratar de salvaguardar los ahorros de la gente que, gracias a que no existían este tipo de redes sociales en el 89, en el 76, en el 2001, cayeron bajo las redes de periodistas, economistas, mediáticos, inservibles, mercenarios, que luego la clase media terminó con las cacerolas y golpeando al grito de chorros, chorros, devuelvan sus ahorros en los bancos. Entonces, créanme lo que les digo, no estoy exagerando, para nada estoy exagerando. No quiero ser alarmista, pero la situación es de extrema alarma. Lacunza, Sebastián Lacunza, viajó a Washington para pedirle por favor al Fondo Monetario Internacional que no emita el comunicado que desde el viernes estaba por emitir.
que es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se ha dado por caído. No fue a pelear el desembolso de los 5.400 millones que durarían una semana más, sino simplemente fue a pedirles que por favor no anuncien que el acuerdo se ha caído. Así de mal estamos. Y no le falta el respeto a una nena que firmó papeles que el padre y la madre posteriormente le hicieron firmar. Y yo combatí al kirchnerismo, combatí a Cristina Kirchner en su momento. Pero la verdad que como padre no me atrevo a faltarle el respeto a una madre que está sufriendo por una hija. No tengo absolutamente ninguna simpatía por Cristina Fernández de Kirchner, absolutamente ninguna. Pero tratemos de cerrar este odio que sentimos unos contra otros, porque lo único que nos hace es peores, y sobre todo perder plata porque actuar y operar por ideología nos termina llevando a la bancarrota. Si no, pregúntenle a las pymes que están cerrando. Entonces, créanme lo que les digo, la fuente es inobjetable. Florencia Kirchner está muy mal, y Cristina Kirchner o se baja de la candidatura o posterior a su seguro triunfo, va a renunciar a la vicepresidencia de la Nación. Lo que viene igual no tiene nada que ver con la Cámpora, con Grabois, con esa manga de energúmenos que están tratando de generar una anomia social. Digamos, lo que está pasando es que estamos iniciando la peor crisis de la historia argentina porque se nos han acabado las balas, porque ya hemos utilizado los 50 y pico de mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y nos hemos cerrado al mundo producto de los 2.000 puntos que tenemos de riesgo país. Hoy no podemos salir a pedir un peso porque le tenemos que agregar 20 puntos porcentuales a la tasa de 10 años americana. ¿Entienden lo que les digo? Lo que viene son 2 a 3 años gravísimos. Y lamento la falta de grandeza que tiene Mauricio Macri en no bajarse de la candidatura y proponer que sus diputados y senadores sean hoy por hoy una oposición fuerte, porque él no tiene chance, él va a perder por paliza, lamentablemente. Y yo lo voté. En esta no, en esta voté en blanco y volveré a votar en blanco porque jamás voté peronismo, no votaré peronismo y no conjugo el verbo del peronismo. Pero créanme que les estoy hablando con la verdad. Les mando un abrazo a los que me quieran. Respecto a lo que menciona de Florencia, yo tengo otra versión de 10 días atrás, en la que se habla de una probable gran Chabrán. Otro hecho de repercusión en la semana fue el acontecido en el patio Bullrich, donde además de una proclama de izquierda se golpeó una vendedora de un local de ropa atribuido a la esposa del presidente. Veamos la foto de cómo quedó la vendedora. Esto es lo que yo llamo la izquierda colaboracionista del sistema. Ese accionar lo que hace es convalidar el voto a Macri. Ingenuos ya no existen. Por otro lado, el medio pelo que estaba en el lugar manifestando que nos llevan a Venezuela. Pregunto, ¿quién nos lleva a Venezuela? ¿Quién resucitó el kirchnerismo? Hace menos de 2 años estaba en el segundo subsuelo y hoy a punto de gobernar otra vez. Si piensan así, o se hacen los boludos o lo son. Otro tema de la semana constituyó la condena de violación a Lucas Carrasco. Un caso increíble,
cuya víctima reconoce que concurrió por propia voluntad a tener relaciones sexuales. Pero mi mención no se debe a eso, sino a lo que hay detrás de dicha condena. El video que van a ver lo recorté dejando la muestra de lo que fue el debate entre Marlatón y Carrasco el día anterior a la denuncia. Es como dije antes, hoy operan de todos lados. Subiendo impuestos para pagar gastos que son impagables. Lo de recién fue una confesión de parte y un relevo de prueba, lo de la provincia de Buenos Aires. Lucas. En primer lugar, me parece menemista, que fue la que lo salvó a su próximo socio. Ustedes están, creo que en esta temporada, no sé si cerró el libro de pase, pero creo que están ahora con Macri. A quien salvó la Corte Suprema menemista de la mayoría automática, lo salvó de las evidencias contundentes de que era contrabandista. Negro está el doble, está claro políticamente. Está bien. Entonces, el punto sería que usted está denunciando que la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria, o sea, la mesa de enlace, subfacturan, tienen cuentas en el exterior que no liquidan, están, digamos, como consideran hitleriana a la FIP. Yo lo considero. Héctor, que yo la avalo, Yo la avalo. Yo creo que son unos delincuentes. Creo que entre Bussi, Bielcati y Echeverre están los principales delincuentes del país y es muy bueno que coincidamos, es más, como usted es abogado, yo estos temas los estudiamos, si quieren nos presentamos mañana y hacemos una denuncia contra Bussi, Bielcati y Echeverre. Que no hay que denunciar a nadie, que no hay que... No, por delito sí, apología del delito es distinto. Pero no es así. Pero sí, ¿sabe por qué, doctor? Porque los delitos, una cosa es cometer un delito y otra cosa es una proclama política diciendo que hay que cometer delitos, ¿no? Jorge Rulli, usted lo ubica en la antípoda Hoy leí el diario. de su pensamiento Hoy salió político, el Tiempo contaba, Argentino, digamos, ¿no? sí. Contaba que, bueno, ese tipo de cosas, en la resistencia periodista más vale, eran los obreros, ¿no? ¿Me Era, defendió con digamos, eso? Sí. O sea, Sí. dijo que Perón en el 57 Pero yo dijo, también- hagan lo mismo que yo dije hoy que había que hacer. No, con una diferencia. ¿Cuál? Perón decía, está en carta de resistencia a Cook, decía dejen la canilla abierta. O sea, porque Perón representaba a trabajadores, no representaba, digamos, grandes chorros, ¿Y yo a quién grandes represento? chorros No, como no Eduardo represento a Bussi. nadie. No, estamos Yo no coincidiendo que hay que represento a denunciarlo. nadie, que Carrasco, ¿qué No, pasa? ya lo sé que no representa a nadie, por eso no constituye apología del delito. ¿Se dan cuenta de que nada es como parece? No hago ningún comentario de los contenidos, solo me refiero a que cuando impera la ley de la venganza y los ajustes de cuenta, se ingresó en la anarquía. En el programa anterior expliqué que casi no nos quedaban reservas. Todas las medidas tomadas por el Banco Central el viernes o a tomar este fin de semana comprueba que estaba en lo cierto. También avisé que el Fondo Monetario no iba a enviar el dinero. Y están tan convencidos de las medidas que tomaron que ya entraron en pánico.
Y tal cual lo vengo expresando, los jueces son los primeros que olfatean el cambio de viento. Y algunos que viven hablando del futuro y criticando al resto, toman el tren equivocado o llegan tarde sin darse cuenta. Y por otro lado, en la calle ya comienzan los problemas. Le voy a leer un informe que me enviaron el sábado. Hoy. Debo ocultar la fuente por razones obvias. Esto es lo que prevén para la Argentina. Escuchen con atención. El default del sector privado empieza a manifestarse y se verá expandido en toda su magnitud desde ahora hasta fin de año. En el caso de IRSA, es el mismo gobierno, el gobierno comunista fundido de Mauricio Macri, el que impone el default. Simplemente impide girar aquello que se debe, aunque IRSA lo tenga y lo haya depositado. Acá un paréntesis. IRSA Esselstyn, no saben con quién se metieron. Es uno de los judíos más importantes de la colectividad a nivel mundial. Oh, sí, saben dónde se metieron y acá hay un juego de pinzas, ¿eh? Ojo con este. Acá hay no que descartar nada, ¿eh? Sigo. Lo mismo sucedió en el 2002. Aún la gente más honesta, las empresas que todavía podían pagar, no pudieron hacerlo. El desarme del pedal de deuda y la extinción de las deudas mismas será la característica total del país durante los próximos 2 años. Por eso el final de este recorrido de reversión financiera se podrá arrancar de nuevo con una economía limpia. Pero en el camino se vivirá la peor desgracia económica de la historia argentina. Muchos se irán, otros morirán, unos cuantos recurrirán al suicidio por razones económicas. El país corre peligro de secesión y la violencia adquirirá niveles nunca imaginados en el Río de la Plata. La contracara del default político y público y privado será que las tenencias financieras y las acreencias que la gente supone que tiene, ya no las tiene más. La riqueza financiera, no importa su magnitud, desaparece, ya sea por extinción de pleno derecho de los depósitos, ya sea por la deflación real de los bienes no financieros que uno ilusamente cuenta a su activo. La Constitución quedará entera en todos sus sectores, nada sobrevivirá ni al default ni a las usurpaciones en masa que se producirán. Se defaultearán obligaciones a plazo, también como los pasajes comprados en avión y las entradas compradas para conciertos brindados por artistas extranjeros. Discutir con el Fondo Monetario ya no tiene sentido. Argentina se fundió otra vez por causa de Mauricio Macri y sus secuaces. Basar un plan económico en el endeudamiento externo sin calcular que al vencimiento no podrás pagar trae su consecuencia y el castigo es la quiebra, la humillación, la destrucción, la miseria. Quien tenga no obstante fuerza moral para sobrevivir se verá sorprendido por la recuperación argentina en 2022 y 2023 y por 55 años más de bull market. Las caídas comienzan desde lo más alto de la euforia y del bienestar. Las subidas se inician desde el peor de las desgracias y tragedias económicas, sociales. Es la ley de la historia. Muy bien. Un par de comentarios. La fuente es confiable.
Este es un plan que triunfe o no depende también de nosotros. Para aquellos que piensan que esto es demasiado tremendo, más adelante, en este programa, voy a pasar un informe, yo lo pasé ya hace años atrás, lo voy a repetir, del plan orquestado en Argentina de 50 años para provocar su destrucción, y cuando lo escuchen van a ver que llegamos a esto que acabo de decir recién, 50 años, 1969. Pronto, ahora seguidamente lo vamos a decir. Yo lo vengo diciendo semana tras semana. La historia nos puso a nosotros en este momento, igual que a otros en otros momentos. El resultado final, positivo o negativo, en cada caso depende de los protagonistas. Ahora quiero que vean dos videos cortitos de la ciudad de Córdoba. El primero no admite comentario alguno. El segundo es cómo reciben un patrullero. Ahí estamos llamando Canal 8 ahora. Ahí estamos llamando. Estamos complicados, ¿no? Los que critican, ¿me pueden explicar cuál es la salida? Ahora escuchen con atención. Es el plan de desintegración de la Argentina. Cuando hablo que el plan de desintegración de la Argentina comenzó hace 50 años, me refiero a esta estrategia desarrollada el 23 de marzo de 1989 en una conferencia en Buenos Aires. Recordemos que Henry Kissinger 4 años antes dijo en Costa de Marfil que nuestro país podría ser balcanizado. Este es el plan concreto. Observen con atención, escuchen con atención. Mucho ya ha sido cumplido. Argentina es la tierra más rica del mundo, superficie extensa y población escasa. La diversidad de su clima que oscila del Antártico al trópico, es decir, de menos 60 a más 60, con su escala intermedia. Es la más alta apta del planeta, ya que lo podemos alojar todo de acuerdo con su procedencia, ya sea de Siberia o de África del Norte. Teniendo en cuenta la fertilidad de su suelo y la variedad de su clima, podemos afirmar que Argentina es apta para producir cualquier planta del mundo, con las ventajas incalculables que de ello resultaría. En cuanto a la explotación ganadera, no es necesario hacer referencia. Esa superproducción de alimentos y derivados y la existencia de la Antártida, gigantesca heladera natural donde pueden acumularse la producción de años y más años, la convertiría en la despensa del mundo, sin arriesgar un solo grano. La enorme riqueza del subsuelo argentino, especialmente en la zona cordillerana, es infinita. No hay mineral existente en el mundo que no haya en Argentina y casi sin explotar. Argentina es el país más estratégicamente ubicado en el mundo, alejada miles y miles de kilómetros de los futuros frentes de grandes contiendas mundiales. En esos miles de kilómetros se pueden escalonar defensa tras defensa, haciendo prácticamente imposible el ataque a su territorio. Calculando la magnitud de las futuras acciones bélicas y sus características, no podemos dejar de considerar que el Canal de Panamá será volado en los primeros momentos de la contienda. Así la llave de la unión de los dos océanos será la clave estratégica.
Para su balcanización, solo queda en principio profundizar el caos ya existente, fomentar la confusión, intensificar la corrupción, especialmente en el campo político, administrativo, cultural, económico y social. En el campo económico debemos acrecentar la corrupción administrativa e ilegal, fomentar y profundizar el agio y la especulación, llevar a la miseria y la injusticia a sus últimos extremos, especialmente en los pueblos comprendidos dentro de la zona de mayor riqueza, provocando desde la capital federal el arrasamiento de los derechos federales de las provincias, reprimir con violencia todo acto que signifique reacción o acción de autodefensa por parte del pueblo. En estas violentas represiones es de primerísima necesidad que sean utilizadas tropas de las Fuerzas Armadas, especialmente de ejército, porque eso producirá enfrentamiento con el pueblo llevándolo al desprestigio. Esto fue escrito en 1969. En consecuencia, provocará el debilitamiento moral de sus integrantes, un profundo proceso de desintegración a que serán sometidos por vía del gobierno, provocando sucesivos enfrentamientos en sus senos, con lo que se logrará la caotización de sus cuadros y la corrupción de su disciplina, llegando así al mínimo nivel de rendimiento y eficiencia. Es fundamental que la opinión pública y todas las fuentes de difusión difundan el caos, que la izquierda vaya copando las calles paulatinamente, ofreciendo luchas, apresurar el movimiento socialista, comunista y organizar sin demora sus fuerzas. Hay que lograr la integración del movimiento peronista a nuestro socialismo. Ojo, ya fue logrado, ¿no? Desencadenando al mismo tiempo una violenta represión y persecución contra el mismo. Estas últimas medidas se llevarán a cabo desde el más alto nivel gubernamental. Como es sabido, la corrupción, la miseria, la injusticia, la represión violenta engendran el odio y la reacción. El odio y la reacción engendran la desesperación. Esta engendra la determinación de luchar, de venganzas y de acción sin reparar contra quién ni en las circunstancias. Entonces todos vuestros trabajos convertirán en estos objetivos, regulándolos paulatinamente en el tiempo. Esto es, la injusticia, el hambre, la miseria, la corrupción, la persecución y la cárcel, el arrasamiento de los derechos de las provincias con derivación en todo el territorio del país. Aquí están los factores determinantes para que esos pueblos y esas provincias, cansadas y hastiadas de tantas indignidades y de la más espantosa miseria, llevadas a sus últimas consecuencias, tomarán en conjunto la más tremenda determinación: romper todo vínculo con el gobierno federal, proclamar su independencia como una nación libre y soberana y solicitar de inmediato a las organizaciones mundiales su reconocimiento como tal. Reconocidas por ellos y por las 4 grandes potencias mundiales, las nuevas repúblicas ya estarían definitivamente constituidas y su soberanía asegurada. La otrora Argentina estaría imposibilitada de recuperar a las provincias porque el pueblo argentino estará sumido en la más espantosa confusión, su economía desquiciada. Con la amputación del territorio con la mayor riqueza mineral, Argentina habrá quedado convertido en un simple campo de pastoreo. No tendrá que ofrecer para obtener créditos y ayudas a los bancos mundiales. Quedará sin abastecimiento ni reserva de combustibles. Todos sus centros de producción estarán fuera de su territorio. Será bloqueado todo intento de abastecimiento exterior. Sus fuerzas armadas actualmente cuentan con una provisión de combustible para 2 jornadas. Estará imposibilitada para trasladarse y operar contra nuevos países. Y en el supuesto caso que, no obstante estos inconvenientes, lograra a Argentina organizar un deficiente ejército y con él pretenda invadir las provincias, las nuevas naciones, no podrá hacerlo porque estaría atacando a naciones libres e independientes reconocidas internacionalmente como tal. Esto daría lugar a que las Fuerzas Armadas Internacionales desembarquen y tomen posesión en defensa de las fronteras de estas nuevas naciones de acuerdo con tratados internacionales existentes. Con esto estarán definitivamente constituidas y sus soberanías aseguradas. Marzo de 1969.
en alguna duda todavía o siguen pensando que todo depende de nosotros y que todo es casualidad acá? Ustedes saben que yo en este programa trato de generarme muchos amigos, ¿no? Nuevos amigos. Pero me gusta descubrir a estos farsantes que andan dando vueltas por Argentina confundiendo a la gente. Voy a hablar de Juan Grabois. Esto lo escribieron Mariana Escalada y Agustín Ronconi. Escuchen con atención porque se van a encontrar con unas cuantas sorpresitas de cosas que no sabían. Una de las personas claves en este andamiaje lo constituye Juan Grabois, quien insiste en constituirse como el soporte social de la candidatura de Cristina. Sin embargo, reconoce que siempre militó en las antípodas del kirchnerismo, que él le hace ruido la fortuna de los Kirchner y que ella tiene que volver, pero sin los corruptos, que no menciona con nombre y apellido. En cambio, siempre se muestra recordando a las personas de buen corazón que fue conociendo en el mundo de la política, como Pepín Rodríguez Simón, cuestionado operador de Macri en la justicia. Horacio Rodríguez Larreta, quien otorgó a su hermana subsidios varios para las grabaciones de sus obras. Mario Quintana y sobre todo Carolina Stanley. A pesar de su origen de clase, alguna vez Juan Grabois sufrió en carne propia la inescrupulosa explotación del capitalismo y según su confesión recuerda sus días atendiendo un call center en España llamado Escala Sur. Según las actas de los años 2006 y 2005, Escala Sur tenía un directorio ejecutivo conformado por 3 miembros, uno de los cuales se llamaba Juan Grabois. Quien lo acompañaba en el directorio era Kjetil Alexander Knutstorp, único representante legal en el país de Norwegian Airlines, una de las pocas empresas que se beneficia de un dirigismo económico que le otorga rutas, le exime impuestos y le subsidia los costos salariales. Juan Grabois se cargó al hombro la pesada cruz de terminar con el neoliberalismo macrista en 2019. A tal efecto, fue una de las piedras angulares de la construcción de Randazzo para ganarle a Macri en 2017. Desde la CETEP, que fundó en 2011 junto a Pérsico y el movimiento Evita, hicieron una formidable campaña antimacrista, centrada discursivamente en la necesidad de que Cristina dé un paso al costado. Después se conoció que esa ruptura estaba financiada por la cartera de desarrollo social de su amiga Carolina Stanley. En la actualidad, Juan persiste en cargar sobre sus hombros el movimiento que termine con el régimen de Macri. A tal efecto creó nuevos espacios políticos en solo 4 meses. Apenas a 8 días de la media sanción de la interrupción del embarazo, el ungido papal fundó En Marcha, en sociedad con la abortista Victoria Donda. Pocos meses después, como segunda opción refundó Patria Grande con la presencia y tutela del también abortista Gabriela Cerruti. El dirigente social entró en los radares de gran periodismo el 24 de julio de 2017, cuando Perfil publicó Juan Grabois, el amigo de perfil bajo del Papa Francisco, tratándolo como uno de los hombres de mayor confianza del Papa y de vocero extraoficial del Vaticano en la Argentina. 15 días después de la nota fueron las PASO 2017, en la que Grabois jugó enérgicamente por una fragmentación justicialista. En el estreno de la película sobre Santiago Maldonado fue atacado el Teatro Ateneo. Un grupo de invitados logró detener a uno de los agresores, quien fue liberado por la gestión de Grabois, aduciendo que no le peguen al pibe. Es que la dávida y la represión son distintas facetas de la misma política, igual que la intervención de partidos políticos. Como se vio en los incidentes con los manteros senegaleses, cuando la fuerza policial no alcanzó para contener la situación, apareció Grabois en su rol de policía bueno, haciéndose encarcelar para captar a los inmigrantes dentro de la organización. En febrero de 2016, Macri creó en el registro de organizaciones sociales con personería y el empadronamiento creó el triunvirato de San Cayetano, conformado por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie
y la corriente clasista y combativa, a quienes les otorgó línea institucional directa con los ministros Triaca y Stanley, y una serie de prerrogativas equivalentes a sindicales, como la facultad de administrar las obras sociales. Una vez cerrada la mesa con los movimientos sociales elegidos por Macri como interlocutores legítimos, también se consolidó el marco para criminalizar y reprimir toda organización que opere por fuera del triunvirato. La ley de emergencia social que crea el RENATREP, un registro de trabajadores de la economía popular que será administrado por el triunvirato. El empadronamiento es requisito indispensable para recibir asistencia del Estado. Además, se determinó que el 28% de los fondos de emergencia fueran destinados a gastos administrativos de las orgas. Desde entonces, todos los programas nacionales se articulan a través del GES-SC. Es decir, que no existe otra forma de acceder al sistema asistencial sino a través de la estructura de los punteros del triunvirato. La resolución conjunta Programa Proyectos Productivos Comunitarios trata de un complemento de ingresos para 100.000 titulares de planes otorgados por el triunvirato, es decir, para la gente que ya está en la estructura y goza de otros planes. Estos complementos son de carácter no retributivo, es decir, que no hay que prestar servicio de ninguna clase. La norma dispone de más de 10.157.531.180 pesos. Considerando que alcanza a 100.000 personas, estamos hablando de 101.575 101.535 pesos de complemento por cada trabajador a cambio de nada. ¿Cuántos de esos planes llegaron a la mesa de los más humildes y cuánto se dilapidó en la campaña de Randazzo? ¿Cómo aparecieron trabajadores empadronados en la RENATREP aportando en la campaña del PRO de 2017? El kirchnerismo siempre utilizó los movimientos sociales para sumar votos, consolidando así un progresivo rechazo de la clase media. Pero el PRO es distinto. Ellos pagan una estructura clientelar sin precedentes, pero no se hacen cargo. Lo utilizan para dividir o modelar a su gusto los armados opositores. En 2017 los punteros trabajaron en la ruptura del PJ bonaerense. En 2019 la estrategia era fortalecer la candidatura de Cristina, contando que tenían herramientas para derrotarla en el balotaje. El despilfarro fiscal puesto en marcha en 2017 para socavar la candidatura de Cristina generó las condiciones que cimentaron la crisis que hoy vivimos. Para 2019 el escenario clientelar de Macri volcará una caja negra de asistencia 9 veces mayor que la de Cristina en 2015. Después de las elecciones ya no importará quién sea el vencedor o si Grabois es o no el caballo de madera por un genio estratégico de Ulises, porque Troya ya estará en llamas. Y acá termina la nota y hago un par de aclaraciones. ¿Por qué los voceros que acusan a los otros no hablan de este clientelismo de Macri, confundiendo más a la clase media y generando más odio? ¿Ese es el verdadero motivo? Y a esta clase media les digo, los arrastran del hocico peor que a los pumplaneros, porque ustedes tienen más educación y acceso a los medios para informarse, lo que comprueba que la ignorancia no pasa por el nivel de instrucción. Este fin de semana se celebra en una de las fiestas religiosas más importantes de la Argentina, el Señor de Milagro, en Salta. Pero los cambios que vienen desde el Vaticano comienzan a manifestarse. Se está produciendo una relativización de la fe. Ahora los protagonistas son los peregrinos, no las imágenes y procesión como tradicionales vehículos energéticos. Y además empiezan a cambiar la letra del himno. El nuevo que escuché este año
semeja a la ceremonia de inicio del Festival de Cosquín, no un canto religioso. Poco a poco cambiarán todo, destruyen las tradiciones salteñas y ya no queda más nada. Ventana Overton es nuestra fe. Observen en este video lo que acabo de decir. Ellos, los peregrinos de Cachi. ¡Cuánta emoción! ¡Los recibamos con aplausos! Bienvenidos a ellos también. El intendente, el doctor Gustavo Sáenz, los recibe también con este abrazo. Gerardo, aquí con nosotros el párroco, nos quiere decir, Enrique. Padre Enrique, acérquese por favor. Muchas gracias a ustedes y a todos los de la cooperadora que siempre nos reciben cada año. Allá escucha la banda de la policía, de la municipalidad, el Tallillo, mi amigo. Bueno, a ustedes muchas gracias. Y gracias a todos los chicos y chicas que nos están regalando este pan. Es una alegría la generosidad de ustedes y de tanta gente que van ayudando a los peregrinos. Que Dios los bendiga, los acompañe siempre. Amén. Acá hay un artículo cortito de Visión Santiagueña. De esto no hablan ni oficialistas ni opositores. Detectan 64 casos de sarna en el barrio Don Bosco 2, que abarca 7 manzanas y que carece de agua potable. Lo denunció la organización social La Poderosa. La mitad serían menores de 12 años. Además habría un bebé de 6 meses contagiado. El gobierno provincial conocería la situación, pero no habría tomado medida alguna, en tanto los medicamentos no se consiguen en los centros de salud. La situación la dio a conocer el movimiento social La Poderosa, con filiales en todo el país. Por su parte, Andrea Juárez, vecina del barrio Don Bosco 2, padece la enfermedad de hace un año y lo hizo a través de una detallada carta compartida en las redes. Por si fuera poco, aseguró que se vio obligada a abandonar su trabajo por el riesgo de contagio que eso conllevaba. Es por esto que hoy se dificulta mucho comprar las cremas y demás medicamentos necesarios para curarse. Estamos tocando fondo, todos los días, pero hay una demostración diferente. Una cosa cortita de Armando Cabral, que se confirma lo que vengo avisando. El gobierno nacional comenzó a entregar los permisos definitivos de la escandalosa licitación petrolera offshore que permitirá que empresas de capitales británicos exploren y exploten la cuenca Malvinas Oeste. El gobierno de Macri otorgó a las empresas Shell Argentina y Qatar Petroleum Sociedad Anónima el permiso de exploración definitivo sobre 2 bloques de la cuenca Argentina Norte, con el objeto de realizar tareas de búsqueda de hidrocarburos en una superficie aproximada de 16.201 kilómetros cuadrados de mar Argentina. El proceso licitatorio fue llevado a los tribunales federales por la Municipalidad de Río Grande y por el Observatorio de Energía, ya que además incluye las cuencas Malvinas Austral y Malvinas Oeste. Esta última otorgada a empresas ligadas a capitales británicos que operaron ilegalmente en torno a Malvinas. La autorización habilita la explotación petrolera de recursos que se descubran. Pregunto, ¿por qué Alberto Fernández no dice nada de esto? Es grande la manta, ¿no? Para que tengan conciencia de la que se viene, militares argentinos se formarán en academias del ejército chino. El objetivo del acuerdo es para que los militares argentinos puedan estudiar y formarse en las academias militares de China. Seguro que los chinos les van a enseñar cómo comportarse en democracia. De eso no tenga ninguna duda, ¿no? Esto me lo mandó Javier Cornejo. Escuchen esto, Cambios de conducta voluntario. Escuchen, porque yo toqué estos temas tiempo atrás, Magnus Söderlund, profesor de la Escuela de Economía de Estocolmo, durante un programa en la televisión local dedicado a un evento sobre alimentos del futuro, ha sugerido que puede ser necesario recurrir al canibalismo para salvar a nuestro planeta del cambio climático.
cambio climático sirve para todo. Soderlund ha comentado que podría organizar seminarios sobre la necesidad de consumir carne humana para detener el calentamiento global. Según este investigador, comer cadáveres humanos en lugar de carne y verduras podría ser la solución del problema del medio ambiental, ya que sustituiría a la industria cárnica y a la agricultura, que según varios ecologistas es en mayor parte responsable del calentamiento global. Con mayor frecuencia escucho la pregunta: ¿por qué cada día, poco a poco, nos parecen normales conductas que hace poco tiempo considerábamos inaceptables? Para contestar, apelo a los estudios de teoría política de Joseph Overton, quien nos plantea 5 etapas en aceptar lo impensable. En la actual sociedad de la tolerancia del relativismo impuesto, que no tiene ideales fijos y como resultado tampoco una clara división entre el bien y el mal, artificialmente nos cambian la actitud a aceptar conceptos considerados totalmente inaceptables en función de una secuencia concreta de acciones en el fin de conseguir resultados deseados. Como un tremendo ejemplo, el columnista de RT, Evgeny Goldstein, nos plantea cómo convertir en aceptable la idea de legalizar el canibalismo paso a paso, desde la fase que se considera una acción repugnante e impensable, completamente ajena a la moral pública, hasta convertirse en una realidad aceptada por la conciencia de masas y la ley. Esto no se consigue mediante un lavado de cerebro directo, sino con técnicas más sofisticadas que son efectivas gracias a su aplicación coherente y sistemática sin que la sociedad se dé cuenta del proceso. Yo hace poco hablé de las ventanas de Overton, pero hay que reiterarla, porque con las ventanas de Overton nos están trabajando a nosotros, acá en los argentinos. Las etapas de Joseph. Primero, de lo impensable a lo radical. La legalización del canibalismo actualmente se encuentra en el nivel más bajo de aceptación, absurdo, impensable, un tabú. Para cambiar esa percepción, amparándose en la libertad de expresión, se opta por trasladar la cuestión a la esfera científica. Pues para los científicos normalmente no hay temas tabú. De tal manera el tema inaceptable comienza a discutirse. 2. De lo radical a lo aceptable. Es preciso instalar en la comunidad que, siguiendo a los científicos, uno no puede brindarse a tener conocimientos sobre canibalismo. Si una persona se niega a hablar de ello, es considerado un hipócrita intolerante. Se crea un eufemismo para el propio fenómeno. Para disociar la esencia de la cuestión de su denominación, separar la palabra de su significado. Así el canibalismo se convierte en antropofagia y luego en antropofilia. Se crea un precedente de referencia histórico, mitológico, aunque sea inventado, que sea legitimado para que sea utilizado como prueba de que la antropofilia en principio puede ser legalizada. 3. De lo aceptable a lo sensato. Promover ideas como que el deseo de comer personas está genéticamente justificado. A veces una persona puede recurrir a eso si se dan circunstancias apremiantes. En esta etapa, expertos y periodistas demuestran que durante la historia de la humanidad siempre hubo ocasiones en que las personas se comían unas a otros y que eso era normal. 4. Los medios de comunicación, con la ayuda de personas conocidas, famosos VIP y políticos, ya hablan abiertamente de la antropofilia, aparecen en películas, canciones populares, videos, Facebook, blog, empieza la promoción de personajes que practicaban la antropofilia, se humaniza a los criminales que la practicaban mediante la creación de una imagen positiva, diciendo ellos son víctimas, ya que la sociedad y la vida los llevó a practicar la antropofilia. No se dice comer humanos. Y 5. Se preparan leyes para legalizar el fenómeno. Las encuestas de los partidarios del canibalismo empiezan a confirmar en la sociedad un nuevo dogma: la prohibición de comer personas está prohibida. ¿No? La ventanita de Overton. Tengan conciencia de cuántas cosas nos están metiendo con este tema. A la larga todo sale a la luz. Cuando Juan Guaidó apareció el 23 de febrero de 2019 del lado colombiano de la frontera
para presionar la entrega humanitaria a Venezuela, se decía que el gobierno de Iván Duque había puesto todo el despliegue militar y diplomático para entrarlo a Colombia. Sin embargo, Wilfredo Canizares, director de la ONG Progresar, y quien denunció los hornos crematorios de los paramilitares en el Catarumbo, reveló 2 fotografías de Guaidó posando junto a los jefes de los rastrojos en el Catarumbo, John Jairo Durán Contreras, alias Menor, y Alberto Robo Quinterios, alias Broder. Según el relato de Canizares, Guaidó había entrado por el municipio de Puerto Santander, coordinada su entrada con ayuda de Menor y Broder, y posteriormente entregarlo supuestamente a funcionarios públicos de la Gobernación del Norte de Santander y de la Alcaldía de Cúcuta, que lo escoltarían hasta el puente Simón Bolívar en la frontera. El operativo habría sido bajo la intimidación y silencio de las comunidades de los municipios por donde pasó la comitiva. A los 4 meses, alias Menor y alias Broder fueron capturados por la policía, corroborando su pertenencia a los rastrojos, y que son los mismos jefes armados que posan junto a Guaidó, al parecer el día que esperaba derrotar al gobierno de Nicolás Maduro, con la entrega de la ayuda humanitaria, evento que terminó eclipsado por enfrentamientos en la frontera y la supuesta infiltración de grupos armados. ¿Se dan cuenta? Todo tiene que ver con todo acá. Todo está... En un momento determinado la verdad sale a la luz. Quédese tranquilo. Bueno, el tema más o menos que todas las semanas tenemos un tema diferente, ¿no? ¿Qué es el principio filosófico de la velocidad? Ante la hipótesis de diseñar nuestro sistema de transporte, surge inmediatamente en el caso terrestre la idea de la autopista y el tren de alta velocidad. Ahora bien, el sistema a establecerse debe estar acorde a la filosofía y fisonomía que se quiere dar a una nación. La tecnología incluye una diversidad de campos en los cuales la velocidad es uno de ellos, no el más importante, sino uno más. La idea del hombre de adelantarse a los hechos y establecer una carrera desenfrenada hacia el futuro, o el exacerbado anhelo de correr sin tener en cuenta a qué o para qué, nos obliga a repensar el pasado y analizar lo bueno y lo malo de cada época. En el tiempo de las comunicaciones vía satélite, telefonía celular e internet, la presencia física en el lugar de los hechos ya no es tan imprescindible como antes. Los negocios hoy se cierran por esa vía. Los mejores periodos de la humanidad fueron ciertamente las décadas de los 50 y 60, y quienes las hemos vivido podemos dar testimonio de ello. En el tema que nos toca, ¿cuál es la característica de ese tiempo? Una era la incipiente creación de un parque automotor y la expansión del turismo. Había una mística en las rutas de las paradas en determinados lugares para desayunar, almorzar o simplemente tomar el café y descansar o conversar con los acompañantes. Quienes viajaban en tren no pueden olvidar las partidas de cartas entre pasajeros que no se conocían y las guitarreas nocturnas o las mesas de café en el coche comedor. Es decir, había acercamiento entre la gente, una confraternidad con tinte de complicidad. No existía el individualismo de hoy. Los pobladores de los pueblos esperaban la llegada del tren. En muchos casos era el acontecimiento más importante. Esa mística hoy está perdida. Un vehículo tiene una autonomía de 550, 600 kilómetros. Ya no nos detenemos cuando vamos a la costa y lo hacemos una vez y vamos a Córdoba o Tucumán. Nuestro afán es llegar. Tenemos 15 días por delante si llevamos el auto a 180 kilómetros por hora, a riesgo de un accidente que termine con nosotros y nuestra familia, que quizás no tenga nada que ver. Queremos construir trenes de alta velocidad para llegar a Mar del Plata en 1 hora y media, a Tucumán en 4 horas. ¿A quién le queremos demostrar que somos poderosos? Y en tal caso, ¿para qué? Un sistema de transporte se monta en función de objetivos. El ferrocarril es el más barato y quien menos contamina el ambiente. No poseer un ferrocarril eficiente provoca lo siguiente.
1. Aumento de los accidentes en las rutas. 2. Congestionamiento en las mismas. 3. Lo que deriva en mayor inversión. 4. Contaminación del medio ambiente. 5. Polución de los bosques naturales. 6. Mayor consumo de combustibles no renovables. 7. Alto costo de fletes y pasajes. Ahora bien, para terminar con todo esto, ¿necesitamos un tren que viaje a 300 km por hora? ¿Que provoque una gran contaminación sonora y es efectivo solo en la unión de grandes ciudades? Algunos trenes de alta velocidad en el mundo son los siguientes: Tokio-Osaka, una ciudad de 20 millones de habitantes con otra de 10 millones. París-Shanghái, une dos ciudades de 15 millones de habitantes. Madrid-Sevilla, una ciudad de 5 millones con otra de 3, que tuvieron que establecer paradas intermedias porque no les cerraban los números. Berlín-Hamburgo, primer tren ecológico trazado sobre una autopista que se construyó por la congestión de 2 aeropuertos. París-Tolón se construyó como prototipo de tecnología francesa, al igual que el que va de París a la costa atlántica. Los Ángeles-San Diego, prototipo de un tren de levitación. Esto nos lleva a analizar determinadas cuestiones. El ferrocarril debe descongestionar las rutas y hacerlas seguras. Brindar al pasajero comodidades, confort, seriedad y un viaje placentero. En tramo de 300 o más kilómetros debe viajar un promedio de 110 km por hora. Eso nos pondría, por ejemplo, en Córdoba en 6 horas 50 con una parada, en Rosario en 2 horas 45 directo, Mar del Plata 3 horas directo, Mendoza 10 horas y cuarto directo con 2 paradas, Bahía Blanca 5 horas 50 directo, Tucumán poco menos de 11 horas. El sistema de carga debe circular en convoy de 100 vagones con 2 o 3 locomotoras, 5.300 toneladas, a una velocidad promedio de 60 km por hora y un giro redondo no mayor de 3 días. Para ello se deberían reconsiderar las terminales, tanto ferroviarias como portuarias. Con estas velocidades las rutas se descongestionarían al extremo, pero ello no debe significar un libre acceso al exceso de velocidad. Un país que está al tope de la lista de muerte por accidente de tránsito debe plantearse seriamente el sistema de transporte. Trenes superveloces o rutas sin límites no solo atentan al acercamiento de los ciudadanos entre sí a una mayor confraternidad, sino que va en contra de la economía de regiones del interior que viven con el viajero. Si permitimos que una persona viaje y regrese en el día a Córdoba, privamos a esta ciudad de una noche de alojamiento, comidas y conocimiento de la misma en horas libres. El capitalismo promueve, entre otras cosas, la velocidad que nos hace vivir pensando en el futuro sin disfrutar el presente. Pensamos que vamos a hacer mañana cuando aún no terminó el día de hoy. Esto que parece unanimidad tiene un costado de dependencia tecnológica. El quedar permanentemente rezagado de los adelantes implica permanentemente estar atrapado en una maraña de tecnología y política. Debemos hacer nuestra idiosincrasia pretende. Plantear el sistema ferroviario con una velocidad mayor que el transporte automotor, con los detalles de confort que ese sistema admite, tal como fue informado en el capítulo, lo dije antes, es la medida justa. Nuestro problema es la ruta. Las rutas tenemos que sacarlas con esta velocidad. Si está apurado, viaje en avión. Nuestro país debe tener un sabio equilibrio entre las mejores cosas del pasado y del presente, y analizando cada paso futuro. No debemos copiar ningún modelo social ni económico, sino elaborar nuestro propio sistema de vida y mostrar al mundo que otra forma es posible y que hay una nación en el mundo dispuesta a iniciar el cambio. Yo recuerdo, hace unos años atrás, que se hablaba de los países donde la gente vivía mejor, donde la gente era más feliz y vivía mejor la gente, y esa encuesta que se hizo en todo el mundo dio que uno de los países donde mejor se vivía, estaba en los 3 o 4 países donde mejor se vivía, era Irlanda. Y resulta que Irlanda tecnológicamente estaba en el puesto 50, por ahí. Entonces decían, ¿cómo puede ser que un país que está en el puesto 50 esté entre los 4 o 5 donde mejor se vive? Porque no todo es materialismo, individualismo
Hay otros valores completamente diferentes, por lo cual la gente es feliz. Esto es para analizarlo perfectamente y verlo. Nadie niega que una familia debe tener los elementos de confort que corresponden. Ahora, de ahí, tener una heladera y estar pensando en la heladera siguiente, no. Yo pregunto con los celulares. Chacho, ¿no podía manejarse hoy con el celular que usaban hace 2 o 3 años atrás? 2 años. Desesperados atrás de uno y de otro. Disfruten más la vida. Disfruten el crecimiento de los hijos. Tomar un café con los amigos. Reunirse a comer con los que quieren. Hay muchas cosas más importantes que la cosa material. Vamos a terminar. ¿Quién dijo que no compran vacunas? Están por vacunar 44 millones de personas y ya van por la 10ª dosis. Todos los economistas, aun aquellos que se manifiestan antimacristas, coinciden en que hay que hacer un sacrificio, otro más, Iván, para pagar las deudas de los que nos dejan los que vienen robando hace décadas. Resumiendo, los señores roban a 4 manos, arreglan con todos los empresarios cómplices que le brindan la cobertura para luego la sarta de idiotas que componemos el pueblo argentino debamos pagar con nuestra sangre y nuestro estómago y el de nuestros hijos para que los señores sigan robando con el gobierno de turno. Hemos pagado con el Rodrigazo, con Alfonsín 2 veces, una cuando no quiso regresar la deuda multiplicada por 8 que dejó el gobierno militar con Martínez Dios a la cabeza, y la otra con la hiperinflación de su despedida. Con Menem pagamos 3 veces, la hiperinflación de bienvenida, con el regalo de las empresas públicas y la entrega de nuestros recursos, y los casi 10 años de convertibilidad. Con la Rúa, el megacanje y el corralito. Con Duarte, la salida del corralito donde los empresarios no perdieron un mango. Con los Kirchner, el año de sobreprecios y coimas de la obra pública. Con Macri, el vaciamiento completo de la Argentina. En los últimos 50 años, gracias a estos economistas, políticos y militares, le hemos sacado a la moneda 13 ceros. Si tomamos en cuenta la deuda actual, lo que hemos pagado en todo este tiempo y el dinero jugado, estamos cerca de los 2 billones de dólares. Si sumamos lo que debemos, lo que pagamos y lo que está en el exterior, estamos hablando de cerca de 2 billones de dólares. Pasamos de una pobreza del 3% a casi el 50% para que nos digan ahora que nuestro país tiene una pobreza estructural del 20%. Imposible de erradicar. Esta manga de hijos de puta que lograron todo esto y no tienen ni tuvieron un solo responsable preso, nos piden ahora hacer un nuevo sacrificio. La primera medida que debía tomar un gobierno revolucionario es cerrar las facultades de Derecho y Economía en todo el país. La segunda es un reglamento piedra por piedra desde La Quiaca hasta Ushuaia, y el que no pueda justificar un bien, expropiarlo. Y a los testaferros que no comuniquen que lo son, expropiarle hasta el último centavo. Todas las jubilaciones de funcionarios de la administración pública, llevarlas a mínimas, hasta que comprueben que hicieron algo de positivo por la comunidad. Lo mismo para los jueces y fiscales. Todo aquel empleado de la administración pública que no haya ingresado por concurso, esté en actividad o jubilado, su sueldo se lo pagará quien lo nombró. Y con retroactividad al nombramiento, respondiendo con sus bienes, aún después de muertos sus herederos. Reconstruir los saldos bancarios de las entidades oficiales para buscar quiénes se beneficiaron con créditos que no pagaron. Estamos hablando, por ejemplo, de la quiebra del Banco Hipotecario, de la quiebra del Banco Provincia. Si la documentación no se encuentra, quien haya sido responsable de ella deberá responder con su patrimonio. Revisar todos los casos de corrupción declarados y recuperar lo robado. Muchos estarán diciendo, este tipo está loco, eso es imposible. Respondo lo siguiente. Si no toleran el escarmiento, nos van a seguir exprimiendo.
Les dejo un listado de cosas por las que luchar y hacer valer sus derechos. ¿No lo consideran así? Sigan pagando una fiesta a la que no concurrieron y observando cómo se mueren nuestros niños de hambre y cómo vamos a tener que hacernos cargo dentro de 20 años de los que no estén aptos para trabajar. Buenas noches.